Unas personas muy allegadas a nosotros, pues era un matrimonio que tenía ya 3 hijos y la verdad pues no era fácil para ellos. Estaban discutiendo constantemente, no se llevaban bien y pues ya había muchas heridas, ¿verdad? Porque las heridas, si no se sanan, se van acumulando, ¿verdad? Y cada vez es peor. Entonces ya llegó el momento que se separaron. La mujer se fue a vivir a casa de su madre y el esposo se quedó solo y también los hijos, ¿verdad? Y la verdad que era una situación que era absolutamente imposible humanamente de solucionar. Era algo muy duro para todos, por supuesto, sobre todo para los hijos. Pero los hijos tampoco podían hacer nada. Y lo que podían hacer realmente pues no daba verdadera respuesta, ¿verdad? Hay mucha gente así, desgraciadamente. Pero por gracia de Dios pudieron encontrarse con unos verdaderos evangelistas. Y empezaron a compartirles la palabra cuyo núcleo centro es Jesús el Cristo, que es el solucionador de todas las cosas. Y poco a poco empezaron a recibir gracia. Y la verdad que ellos hacía tiempo iban a la iglesia, pero no entendían bien. Pero al escuchar realmente el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, pues empezaron a ver cambios. Empezaron a recibir poco a poco sanidad. Y no era tan rápido. Pero ya llegó un momento que la esposa volvió a su hogar. Y pues la pastora pues quedaba todas las semanas para ir a su casa y compartir la palabra. Y había veces pues que no quería escuchar, ¿no? Estaba enfadada, no quería escuchar. Pero como eran verdaderos evangelistas y saben el poder de la palabra y que Dios tiene un horario, pues continuaban. Bueno, esta semana no pasa nada, la siguiente semana. Y poco a poco la palabra, que es viva y eficaz, fue entrando. Y la palabra de Dios trae sanidad, trae restauración, da respuesta real. Y poco a poco el matrimonio fue cambiando. No es que fue rápido, pero fue un proceso donde Dios fue restaurando todo. Llegó el punto, pues que volvieron a ir a la iglesia, se integraron, y al día de hoy el esposo es un anciano, tiene corazón para devocionar para el Evangelio. Y al día de hoy ese matrimonio ha sido totalmente restaurado, han cambiado totalmente. Por eso realmente el Evangelio cambia, transforma. No es solo una teoría, es algo real. Jesús el Cristo vino y solucionó ese problema fundamental, que es el verdadero problema de las personas. Jesús el Cristo vino y a través de su luz es que podemos salir de la oscuridad en que tantas personas están atrapadas, incluso creyentes por no entender bien el Evangelio. Por eso Dios quiere cambiarnos. Y el Evangelio cambia, impacta de manera real. Y lo podemos ver especialmente en el pasaje de hoy, donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a la ciudad de Éfeso, una ciudad llena de corrupción, llena de idolatría, llena de pecado, llena de oscuridad. Y cómo Dios, a través de él, transforma toda la ciudad completamente. Y por supuesto, que transformó la ciudad significa que transformó las vidas primeramente. Los matrimonios, las familias, que son lo que formamos la sociedad, ¿verdad? No solo se quedó en Éfeso, toda la región, toda la nación y hasta lo último de la tierra. Y ese es el poder del Evangelio. Y si tenemos el Evangelio y no hay cambios, es que no estamos entendiendo algo, no está funcionando algo.
No es el Evangelio que es perfecto. Es algo en nosotros que no estamos entendiendo bien. Por eso, en este día es una palabra bien importante. El discípulo que cambia su campo. El discípulo que cambia su campo. Porque ese es el deseo de Dios, que yo cambie mi vida, primeramente, por supuesto. Que cambie mi matrimonio, mi familia. Que cambie mi lugar de trabajo, con las personas que me encuentro, con las personas con las que me relaciono. Eso es lo normal, lo natural dentro del Evangelio. Que haya ese cambio. Y es lo que el Señor nos va a hablar en este día. Por eso podemos tener esas situaciones en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Podemos estar en una situación que no sabemos cuál es la dirección para nuestra vida, pero dentro del Evangelio está todo. Por eso el Señor quiere que estemos encontrándolo, que estemos disfrutándolo. Yo, aunque ya llevaba tiempo en la iglesia y me esforzaba mucho, por no entender bien el Evangelio, no tenía dirección. Y eso es muy duro, no saber qué tengo que hacer, ¿no? Eso es bien duro. Pero cuando por gracia de Dios pude entender mejor el Evangelio, lo primero que recibí fue sanidad en mi vida. Empecé a cambiar de verdad. Luego empecé a ver el plan absoluto de Dios. Pude encontrar esa dirección para mi vida, el pacto absoluto, lo que Dios quería hacer con mi vida. Entré en ese itinerario absoluto, significa el itinerario de Dios. Y ahí Dios me dio todo. Y pude entender también cuál es el objetivo absoluto que Dios tiene para mi vida. Ya es distinto, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Por eso hay 3 cosas muy importantes que tenemos que conocer. 3 cosas que estuvo explicando Pablo, pero por supuesto, más que Pablo, el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio público, fueron 3 cosas que estuvo enseñando primeramente a los discípulos y son las que tenemos que estar conociendo. ¿Cuál es la primera? La identidad. Somos hijos de Dios, pero para ello hay que recibir la salvación, muy importante. Hay que empezar por ahí. Para que yo pueda encontrar, cambiar mi vida, cambiar mi campo, la primera cosa, por supuesto, yo tengo que recibir la salvación. Y cuando Pablo llega a Éfeso, dice que hay 12 discípulos que no tenían la salvación. Iban a la iglesia, pero no tenían la salvación. Y desgraciadamente eso es un caso demasiado común. Porque solo el hecho de ir a la iglesia no te salva. Ni tampoco leer la Biblia o creer en Jesús a mi manera no salva. Solo, como dice en 1 de Juan 5:1, dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para poder recibir esa salvación hay que conocer, en primer lugar, que Jesús es el Cristo. Esa es la parte más importante. Jesús, que es la salvación de Jehová. Aquel que vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Él cumplió el trabajo de Cristo, quebrantó esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Por eso yo tengo que conocer primeramente, conocer que Jesús es el Cristo. Ese es el principio. No conocer a Jesús a mi manera, ¿verdad? Eso no salva. Tengo que conocer, conforme a la Escritura, que Jesús es el Cristo, el que Dios ha enviado, a través del cual
puedo salir de ese problema fundamental. Puedo cambiar mi vida, puedo nacer de nuevo, solo a través de Jesús el Cristo. Y no solo es conocer, en segundo lugar, hace falta que lo pueda aceptar. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y conocer es el primer paso. Luego hay que recibirlo en el corazón. Creer en el nombre de Jesús el Cristo y recibirlo en nuestro corazón. Y Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando lo aceptamos a Jesús el Cristo a través de la fe, ahí se produce un milagro tremendo. Él nos da una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva identidad. Hijos de Dios. Pero es muy importante que yo esté viendo las evidencias. Hay evidencias de esto. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor ha tenido un sentimiento y dice, no, sí, yo soy hijo de Dios, porque he ido a la iglesia y sentido. Pero el hecho de ser hijo de Dios, hay unas evidencias que tenemos que estar comprobando. En primer lugar, evidencias internas. Hay un cambio interno, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es la primera evidencia, que es interna. Y eso se tiene desde el principio. Uno sabe, de verdad, tiene seguridad porque el Espíritu nos sella, es decir, nos pone el sello, ya eres mío. Y uno tiene esa seguridad interna de que eres hijo de Dios. No sabes a veces explicarlo, pero tienes esa certeza, ¿verdad? El Espíritu Santo te da testimonio, es algo real. Por eso ya nadie te puede convencer de lo contrario, ¿verdad? Aunque no puedas a veces argumentar, nadie te puede realmente sacar de tu fe, porque el Espíritu mismo te está dando evidencias a tu propio espíritu. Y también hay unas evidencias externas, muy importante. ¿Cuál es? La primera. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo, pues, ¿qué buscan? La palabra. Uno tiene hambre de la palabra de Dios. No porque nadie te lo dice, no, tú mismo, si eres hijo de Dios, vas buscando la palabra. Quieres conocer más a Dios, quieres más llenarte espiritualmente. Por eso dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Uno quiere seguir la palabra porque le encanta la palabra de Dios, disfruta con la palabra de Dios. La segunda evidencia es que tenemos fe. Dios nos da fe. Podemos tener fe en Dios, en su palabra, que es la verdad. ¿Cuál es la tercera evidencia? Una vida. Queremos vivir vidas que agraden a Dios. Muy importante esa parte. Aunque somos hijos de Dios, cometemos fallos. Hay pecados en nuestras vidas. Pero no podemos convivir tranquilamente con ellos, porque el Espíritu nos redarguye. Por eso, cuando pecamos, nos sentimos mal, pedimos perdón a Dios y Dios en el nombre de Jesucristo nos perdona. Pero uno que es hijo de Dios no puede convivir tranquilamente con el pecado. Eso es que todavía no tiene la salvación. Hay áreas de nuestra vida que igual todavía tenemos que tener victoria, no han sido sanadas, pero esa área nos incomoda. O sea, yo sé que eso tengo que salir y empiezo a luchar en oración para que Dios me saque. Pero no puedo convivir tranquilamente con esa área en pecado y vivir, bueno, pues eso está ahí, no me importa, no me molesta. Eso significa que no tengo la salvación. Porque cuando un hijo de Dios peca, el Espíritu te redarguye inmediatamente. Y tú te arrepientes, le pides perdón al Señor. Por eso esa evidencia es muy importante. Uno quiere agradar a Dios. Perfectos no vamos a ser hasta que vayamos al cielo.
pero uno quiere llevar una vida correcta delante de Dios. ¿Cuál es la cuarta evidencia? Uno empieza a amar a sus hermanos, ¿verdad? Y también al prójimo. Y la quinta evidencia es que uno tiene ganas ¿de qué? De testificar. Tienes ganas de compartir ese tesoro que has recibido, esa perla de gran precio que has encontrado. Quieres compartirla, ¿verdad? A veces no sabes todavía, no estás preparado de cómo hacerlo, pero desde el principio, cuando uno recibe la salvación, quiere compartirlo. Quiere que otros también puedan recibir esa bendición. Por eso la primera cosa para poder cambiar nuestras vidas, para poder cambiar nuestros campos, es que tenemos que tener la salvación y tener seguridad, si hemos recibido la salvación, de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hay que tener seguridad. Ya dentro de Cristo ya tenemos la respuesta. Él tiene todo para nosotros. Hay que tener esa fe en Jesucristo porque somos hijos de Dios. Muy importante. ¿Qué es la segunda cosa que enseñó Pablo? La misión. Nuestra vida tiene una misión. Hay una misión. Y dice en el versículo 8 que durante 3 meses estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y es nuestra misión. Hay 3 reinos, ¿verdad? El reino del mundo, que es un reino físico. El reino de Satanás, que es Satanás y los demonios que dominan el reino del mundo. Y el tercer reino es el reino de Dios, que quebranta totalmente el poder de Satanás. Como hijos de Dios, hemos entrado al reino de Dios. Y un reino tiene 3 elementos, ¿verdad? El gobernante, el pueblo y la tierra o el lugar donde está ese reino, ¿verdad? Eso es un reino natural. Gobernante, el pueblo y la tierra. Pues nosotros, a través de Jesús el Cristo, ¿quién es nuestro gobernante, nuestro dueño? Cristo. Él tiene que ser el dueño de nuestra vida. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros, los discípulos, los que permanecemos en la palabra, obedecemos la palabra. Esos somos los discípulos. Y ese reino, ¿dónde está? En nuestro campo. Esa es la misión, que en el lugar donde estemos orando en el nombre de Jesús el Cristo, se levantan las obras del reino de Dios. Esa es la autoridad que tenemos. Es algo tremendo, ¿verdad? Qué poder Dios nos ha dado, porque somos sus hijos. Por eso la misión que tenemos es que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde estamos, donde trabajamos, estudiamos, con la gente que nos relacionamos. Pues si no conocen a Jesús el Cristo, ¿quién está totalmente engañándoles? Satanás. Por eso nuestra vida, como hijos de Dios, principalmente es para cumplir esa misión. Es distinto si uno va a trabajar solo pensando en ganar plata, que es algo lícito y necesario, pero entonces es muy difícil, ¿verdad? Porque uno pelea, uno no funciona bien, no tiene realmente una dirección correcta, si solo el interés es en la plata, ¿verdad? Pero cuando entiendes como hijo de Dios tu misión, es distinto. En este lugar estoy con una misión, que el reino de Dios se establezca, que la gente conozca a Cristo. Voy a empezar a orar y voy a trabajar lo mejor posible para Dios, para que de esa manera Dios sobre el reino de Dios se establezca. Por eso es lo segundo que Pablo les enseñó, la misión que tenemos, y eso es lo que tenemos que saber. Somos hijos de Dios, es nuestra principal misión. Si no entendemos la misión, pues la verdad que hacemos cosas, pero no nos llenan, ¿verdad? No nos llenan, no entendemos bien. Esas cosas no funcionan bien, porque Dios quiere que descubramos esa misión que Él nos ha dado. Y en tercer lugar, para cumplir la misión, necesitamos el poder, porque somos débiles, ¿verdad? Pero el Señor prometió en Hechos 1:8 que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros.
Dentro de Cristo ya el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él nos da el poder para ser testigos, para cumplir la misión, para tener victoria delante de cada circunstancia o situación. Por eso, en el versículo 6, dice que Pablo, cuando esas personas recibieron el Evangelio, ¿qué hizo? Oró por ellos. Oró sobre ellos. Y a través de la oración es la manera de recibir el poder de Dios, el poder de lo alto. Por eso es muy importante que estemos dándonos cuenta, necesitamos la oración. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Para poder recibir el poder de Dios. Y de esa manera dice que esos discípulos recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, que ya sus pensamientos, sus planes, sus deseos era totalmente acorde con la voluntad de Dios. Y estas tres cosas, en primer lugar, son las que Pablo disfrutaba y son las que tenemos que disfrutar. Somos hijos de Dios. Ya Jesús el Cristo ha terminado todo. No hace falta ya afanarse por nada. Creer que Jesús es el Cristo. ¿Y nuestra misión cuál es en esta vida? Que el reino de Dios se establezca. Tenemos que tomar en cada lugar el pacto, orar. Vamos a ver cómo el reino de Dios se establece. Y para eso necesitamos el poder, ¿verdad? Por eso cada día el tiempo más importante es nuestro tiempo con Dios, donde podamos concentrarnos en Él. Y eso es lo que Pablo podía disfrutar. Por eso en cada lugar que Pablo iba, su campo cambiaba, se levantaba el poder de Dios. Y podemos tener dificultades en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo. Pero si empezamos a restaurar esta parte, que es la fundamental, empezarán a haber esos cambios. 100%. Lo vemos constantemente a través de la palabra. Por eso, ¿qué es lo que ocurrió? Si estamos disfrutando como Pablo, habrá algo que en cada lugar que vayamos no vamos a guardar. ¿Qué es lo que no vamos a guardar? La palabra de Dios. Eso no hay que guardarlo nunca. Es la manera de que cambie mi matrimonio, mis hijos, para que cambie mi campo. No hay que guardar la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que cambia a las personas es la palabra de Dios. Es lo único. La palabra de Dios es lo único que nos sana, que nos restaura, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene gran poder. Por eso si yo empiezo a entrar con la palabra, Dios va a cambiar mi vida. Y si empiezo a compartir la palabra, Dios va a levantar grandes obras. A veces queremos cambiar a las personas por nuestra fuerza. No funciona, es peor, ¿verdad? Pero si empezamos a compartir la palabra, a no guardar la palabra, a compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es distinto. Vamos a ver el poder de Dios. Una vez me reuní con un empresario que tenía, la verdad, una gran empresa. Entonces, pues Dios me permitió, después de mucho tiempo, tener una cita, poder visitar su empresa y por fin encontrarme cara a cara con él en su despacho. Una persona muy altiva, muy soberbia, humanamente tenía mucho éxito. Y estaba allí hablando. Yo estaba orando, porque por supuesto en cada encuentro es una oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces esa persona hablaba y llegó un momento que Dios me dio oportunidad para compartir. Y le compartí el Evangelio. Eso es lo que le compartí. Antes de terminar, Dios quebrantó su vida. Empezó a llorar como un niño. Y empezó a abrir su corazón. Ese es el poder de la palabra. Quita toda altivez, todo orgullo. Porque es el poder de Dios, es la palabra vida. Y realmente, cuando una vida empieza a cambiar es cuando empieza a entrar en la palabra de Dios. Por eso, ¿qué hizo Pablo cuando llegó allí a Éfeso? ¿Cómo empezó él? Compartiendo la palabra.
No hay que guardar la palabra de Dios. En cada encuentro que tengamos, aunque le demos un gran consejo a una persona humanamente, eso no le cambia. Yo he aconsejado a muchísima gente, con todo mi corazón, consejos buenos, con buen corazón, de verdad, que hubieran funcionado. Y cuando les dabas el consejo, después de estar hablando horas, se sentían bien. Si es verdad, es lo que voy a hacer. Al día siguiente estaban igual. No cambiaba nada. Y yo me sentía frustrado. Porque solo la palabra de Dios, que es vida, puede cambiarnos. Por eso, esa palabra aparece en Ezequiel 47, ese río de las aguas salutíferas. Eso es la palabra de Dios. Por donde pasaba ese río, todo recobraba vida, se avivaba, se restauraba. Y yo tengo que entrar en ese río y compartir la palabra de Dios. Si no, mi campo no cambia. Si yo no entro ahí, mi vida no cambia. Y si no comparto la palabra, no va a cambiar mi situación. No van a cambiar las personas de mi familia. Es muy importante dar la palabra. Por eso vemos en el versículo 8, 3 meses Pablo en las sinagogas empezó a compartir la palabra del Evangelio constantemente, porque él sabía el poder de la palabra, porque es la verdad. ¿Y la mentira con qué se quita? Con la verdad. Ustedes saben la cantidad de mentiras que tenemos en nuestro pensamiento. Es que hay cosas que ni imaginamos, porque están tan metidas desde pequeños y nos están dañando tanto, nos hacen ver la vida de una manera, nos hacen pensar de una manera, nos hacen actuar de una manera que muchas veces es incorrecta, que nos hace daño y hacemos daño, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Con la palabra. La palabra es un espejo. Es tremendo. Yo a veces, leyendo la palabra, me doy cuenta de cosas incorrectas que hay en mi vida que nunca hubiera imaginado. Por supuesto, no solo te lo muestra, es el primer paso, lo sana, que es lo importante. Te sana, te lo quita, te lo cambia, te lo transforma. Es el poder de la palabra. Por eso no hay que guardar la palabra. Tenemos que compartir a nuestros seres queridos, ¿verdad? Prepararnos y darles la palabra. Primero entrar nosotros en la palabra y luego compartirla. Si les ayudamos con la palabra, lo que humanamente no podemos cambiar, la palabra de Dios la va a cambiar. Esa vida, esa relación, ese conflicto, si empezamos a compartir la palabra, vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras. Por eso, al compartir la palabra, es cuando vamos a descubrir los discípulos, aquellos que Dios tiene preparados en nuestros campos. 3 meses estuvo, y dice que después de 3 meses se levantó persecución, oposición, pero ahí estaban los discípulos. Los discípulos, aunque haya persecución, no se mueven, porque reconocen la palabra, buscan la palabra. Y para poder cambiar nuestro campo, tenemos que encontrar esos discípulos preparados. Entonces tomó a los discípulos, dice el versículo 9 y 10, y fue a casa de Tirano. Era un maestro seguramente de filosofía. Y allí en la escuela de Tirano, durante 2 años, dice, todos los días, ¿qué hacía Pablo? Compartir la palabra. Siempre la palabra, la corriente de la palabra. Es lo que hacía Pablo para cambiar el campo, para cambiar las vidas, las relaciones. Tenemos que no guardar la palabra, hay que compartir la palabra. Podemos hablar horas de 1000 cosas, pero si empezamos a compartir la palabra, esa persona va a cambiar. Porque es Dios el que la va a cambiar. Por eso durante 2 años estuvo entrenando a los discípulos. Dice que en Éfeso, de 11 a 5, hacían siesta porque hacía mucho calor, no trabajaban. Pero esa es la hora que utilizó Pablo para estar compartiendo la palabra. Y la gente lo buscaba. Muchísima gente empezó a ir a escuchar la palabra de Dios. Y por supuesto, la palabra es tan poderosa que se empezaron a levantar obras.
¿Y qué ocurrió? Dice en el versículo 20, muy importante, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si encontramos al compartir la palabra a los discípulos, si empezamos a entrenarlos con la palabra, llegará un momento que los podremos comisionar. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos van a compartir la palabra. Es lo que quiere decir, crecía la palabra, que había ya cientos de personas como Pablo que estaban compartiendo la palabra. Por eso, ¿esto cómo lo llevamos a nuestro campo? Muy importante. Yo conozco un hermano que llevaba bastante tiempo sin ir a la iglesia. Entonces, Dios obró y empezó a recibir la palabra de Dios todas las semanas. Al recibir la palabra, al no guardar la palabra, al compartir la palabra, ese hermano empezó a cambiar. Poco a poco, ¿verdad? Pero empezó a cambiar su vida, empezó a restaurar su estado espiritual. Y constantemente escuchaba la palabra, empezó a ser entrenado. ¿Qué pasó? Pues que él ya empezó a quedar con su madre y a compartirle la palabra a su madre. Ya empezó a ser comisionado, ¿verdad? Empezó a compartir la palabra a su madre. Luego su tía se unió, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de esa manera su madre, su tía, empezaron a cambiar. Por eso, para que haya cambios reales en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro campo, no hay que guardar la palabra. Es la manera, compartir la palabra del Evangelio de Jesús el Cristo, es la manera que yo voy a cambiar, que voy a encontrar las personas preparadas en mi campo. Y ellos mismos se van a levantar, van a compartir también la palabra. Va a haber un cambio, primeramente en mi familia, primero igual a través de uno, ¿verdad? Pero ese río de la palabra va a crecer, va a transformar totalmente las vidas de mi familia, mi campo, de manera real. Muy bien, la segunda cosa, hay algo que no tenemos que cesar de hacer. ¿Qué es? No hay que guardar la palabra del Evangelio de Jesús el Cristo y no hay que cesar de hacer esa oración con autoridad, esa oración que mueve el trono celestial. Al estar compartiendo la palabra 3 meses, 2 años, al crecer la palabra, ¿qué ocurrió? Se empezó a levantar a través de la oración las obras del reino de Dios. En primer lugar, vemos que la oscuridad fue quebrantada. Y nuestra batalla es contra la oscuridad, ¿verdad? Pero si estamos compartiendo la palabra y orando, ciertamente se levantarán las obras del reino de Dios. Por eso no hay que cesar de orar, con fe, para que el reino de Dios se establezca. Es la manera que Dios va a cambiar las relaciones, las situaciones a través de la oración, porque realmente el origen de ese problema es la oscuridad. Y al orar, la luz del Evangelio resplandece. Por eso dice que se levantaron milagros. Versículo 11 y 12, sanidad, liberación. Dios obró grandemente, mucha gente fue liberada, mucha gente fue sanada. Eso es que se levantó las obras del reino de Dios, porque Pablo no solo compartía la palabra, estaban orando los discípulos. Y también cambió totalmente la cultura. Dice que la gente, al recibir el Evangelio, cambiaba y de repente se daba cuenta que esos amuletos que ellos tenían eran muy famosos en Éfeso, que eran muy costosos. Dice que de repente, voluntariamente, empezaron a sacar esos libros de ocultismo, de amuletos, los empezaron a poner en la plaza y era como 50.000 monedas de plata y les prendieron fuego. Cambió totalmente la cultura, ¿verdad? Empezó a cambiar su vida de manera real. A día de hoy, esos 50.000 monedas de plata serían como 3 o 4 millones de dólares. Fíjense cómo la gente, Dios empezó a obrar en ellos y a cambiarlos, cambió su cultura. Y también, ¿qué cambió? La idolatría. Porque Éfeso tenía uno de los templos más famosos de todo el mundo,
que estaba llenando de idolatría no solo Éfeso, sino todo el mundo. Tenía el templo de Artemisa o Diana de los efesios. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era tremendo ese templo. Y venían de todo el mundo. Y dice, en el versículo 23 al 27, dice que se transformó tanto la ciudad que había un artífice de esos templecillos, que hacía templos pequeñitos en plata para vender como un souvenir, ¿no? Para que la gente hiciera idolatría en su casa. Se levantó, se llamaba Demetrio. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué se enfadó? Porque no tenía clientes. Ya no vendía. ¿Por qué no tenía clientes? Porque al convertirse en cristianos la gente ya no hacía idolatría. Por eso realmente el Evangelio cambia de manera real el campo en todas las áreas. La oscuridad es quebrantada, la cultura de la gente cambia, sus vidas cambian y por supuesto salen de la idolatría. Por eso esa ciudad fue transformada. ¿Por qué? Porque un evangelista que sabía que era hijo de Dios, tenía realmente su fe en Jesús el Cristo, que sabía cuál era su misión y disfrutaba del poder de Dios, no guardaba la palabra. Empezó a dar la palabra con la palabra. Y si empezamos a compartir la palabra con alguien, esa persona, Dios la va a cambiar. Después no cesaba de orar. No cesaba de orar para que el reino de Dios se estableciera, para que la oscuridad fuera quebrantada. Y empezaron a levantarse las obras, sanidades, milagros. La gente salía de la cultura de la oscuridad, la gente salía de la idolatría. Se transformó totalmente la ciudad. Y también hay algo que no hay que parar. ¿Qué es lo que no tiene que parar? El evangelismo. No tiene que parar. Por eso Pablo dice en el versículo 21 que le era necesario ir a Roma. Es decir, no se quedó parado en Éfeso a pesar de que Dios levantó gran obra. Él no paraba el evangelismo porque Dios le conectó enseguida, le habló que había que ir hasta Roma, que era la capital del Imperio Romano. ¿Qué representa Roma? La evangelización mundial. Las 237 naciones. Por eso si empezamos de verdad a disfrutar esta parte, en el horario de Dios, empezaremos a compartir la palabra, empezaremos a ver cambios en nuestra familia, en nuestro campo, a través de la palabra, a través de la oración. Veremos cómo Dios levanta la sanidad, los saca de la cultura, de la oscuridad, de la idolatría, y Dios nos va a conectar. Ese evangelismo que llegará a las 237 naciones, que dará sanidad a todas las personas. Todas las personas fueron sanadas al conocer el Evangelio, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestra con enfermedades, verdad? Por eso oren, empiecen a no guardar la palabra, denle la palabra de Dios y estén orando para que puedan salir totalmente del poder de la oscuridad. Van a recibir sanidad. Y de esa manera Dios abrirá puertas para el evangelismo. A través de muchas personas enfermas, si reciben sanidad, pues toda su familia. Una persona enferma es una puerta muy grande para el evangelismo. Y también a través del evangelismo para las siguientes generaciones. A través de Éfeso, no solo Éfeso, sino toda la nación fue cambiada. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor habla a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias de Asia fueron las que se levantaron a través de Éfeso, es decir, Éfeso y 6 más. Se levantaron a través del tiempo que Pablo estuvo en Éfeso. Porque a través de esa palabra, a través de esa oración, Dios levantó ese evangelismo. Y es lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso en este día, que no estemos desanimados. Bueno, parece que mi vida no cambia, parece que a lo mejor no tengo una dirección. O hay problemas en mi casa, con mis hijos. Yo tengo en primer lugar que ver esta parte. Chequear, ¿de verdad tengo la salvación? Si no la tengo, hay que tenerla primero. Si tengo la salvación, tengo que tener seguridad que soy hijo de Dios. Ahí hay que comenzar.
y empezar a entender que mi vida tiene una misión. Para eso, el poder. Por eso tengo que restaurar la oración. Y en la conclusión, esta semana que podamos entrar en la palabra. Esa palabra que reciban, que no la guarden, que la compartan. Que puedan entrar en ese tiempo de oración. Que no cesen de orar, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dice Pablo, continuamente. Y también que estén experimentando sin parar el evangelismo. De esa manera, Dios va a cambiar primeramente mi vida. Ahí es el principio, cambiar mi vida. La evangelización mundial comienza en mí. Si yo cambio, todo lo demás va a venir. Va a cambiar mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, todo. Ese es el poder de Dios. Porque el Evangelio dice que es como esa levadura, que la pones en la masa y parece que no pasa nada, ¿verdad? Pero le pones un trapito húmedo y de repente empieza a leudarse toda la masa, empieza a crecer. Porque empieza a afectar a todo, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.